¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Roberto Tapia, miembro de esta corporación y coordinador de este simposio denominado Unidad Temporal COVID-19, Experiencia de Impacto. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Siempre es un gusto participar en proyectos de la propia Fundación SLIM. Gracias. Y también compartir ese espacio con los doctores Rafael Valdés, con el doctor Rodrigo Ville y con la doctora Luzmila Villegas, para hablar de esta respuesta, esta unidad temporal COVID-19, la participación de la Universidad Nacional de la Facultad de Medicina en particular. Debo empezar diciendo que sin la participación de la Fundación SLIM, sin el liderazgo de la Fundación SLIM, sin el seguimiento de la Fundación CIE, sin la Ciudad de México, particularmente la SECTE y la Secretaría de Salud, hubiera sido imposible pensar en un proyecto de la magnitud, un proyecto de la importancia, como ya se ha mencionado el día de hoy, de la unidad temporal COVID-19. Debo yo de mencionar que cuando inició la pandemia, a principios de marzo del año pasado, al interior de la Facultad de Medicina, en una plática con el hoy presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Hallaber, dijimos, algo tenemos que hacer como facultad, tendríamos que hacer un hospital como hicieron los chinos, y con ese propósito, con ese fin, nos dimos a la tarea de ver dónde podíamos poner un hospital temporal. Las respuestas fueron pocas. Tendríamos un espacio en el Hospital General de México, tendríamos un espacio en la unidad de exposiciones de la propia universidad. Y bueno, con este fin, platicamos con el doctor Roberto Tapia, y él nos dijo que había otras instituciones, otras organizaciones, miembros de la sociedad civil, la propia fundación, que estaban viendo qué es lo que se podría hacer, y nos mencionó que existía un equipo que en principio no estaba utilizando, que a lo mejor podría ser útil para este fin. A los pocos días, en una nueva comunicación, vio que ese equipo sí se iba a utilizar para el destino que se tenía, en algún hospital ya construido, pero que existía un proyecto de la propia Fundación SLIM con la Fundación CIE, con la ciudad, y nos invitaban a sumarnos a ese esfuerzo para crear esta unidad temporal en el Centro City Banamex, para coadyuvar, por supuesto, y colaborar con la atención médica de pacientes que requerirían hospitalización en la Ciudad de México particularmente. Así, la facultad participó desde el inicio en la planeación, en la operación, y durante los 13 meses mantuvo una estrecha relación con todos los involucrados. En esta gran tarea, la Universidad Nacional participó con lo mejor que tiene, con sus egresados, jóvenes profesionistas que con humanismo, ética y profesionalismo pusieron a disposición de la sociedad sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, sus competencias en diferentes disciplinas, no solo la medicina, sino también, por supuesto, la fisioterapia, también la enfermería, también el trabajo social, también la psicología, entre algunas otras. Nuestros médicos pasantes o nuestros recién egresados pudieron incorporarse a las diferentes áreas de atención a la unidad. Debo decir que hablamos del mes de marzo, abril, y estaban por terminar algunos muchachos, algunos jóvenes, y no tenían todavía el título. Gracias a la Ciudad de México, ellos pudieron incorporarse tanto a nivel de enfermería, tanto a nivel de fisioterapia, por supuesto, de medicina. Ellos pudieron incorporarse a la unidad temporal COVID-19.
Por ejemplo, los licenciados en fisioterapia estuvieron involucrados en las distintas áreas de la unidad temporal, desde la propia terapia intensiva, la terapia postintensiva, la hospitalización, lo cual permitió otorgar tratamientos tempranos y disminuir la estancia intrahospitalaria y tratar de una recuperación, de que tuvieran una recuperación satisfactoria. Las intervenciones, por supuesto, que incluyeron posicionamiento, movilización, reducción del patrón respiratorio, no solo, y esto es bien importante, no solo al interior de la unidad temporal, sino también en el trabajo en casa. También les daban las tareas que deberían de seguir, que deberían continuar en su casa una vez que fueran dados de alta. Otro departamento muy importante fue el de nutrición, carrera, por cierto, licenciatura, que estamos estrenando en la Facultad de Medicina desde hace algunas semanas. Y el objetivo fue justamente incorporar la creación de protocolos de nutrición para estos pacientes, otra vez, no solo durante su estancia hospitalaria, en cualquiera de las áreas de la unidad temporal, sino también a su egreso, cómo deberían ellos comer, cómo deben ellos alimentarse una vez egresados, habiendo padecido esta terrible enfermedad. Algo muy importante, digno de señalar, de resaltar, y que no necesariamente, que no debemos dejar de agradecer, es la participación del grupo de enfermería. Con la maestra Reina Rosas, quien fue la directora de enfermería, que llega ella a la unidad temporal por recomendación del doctor Alberto Arbolella, director del hospital, de la unidad temporal, y con activa participación de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Y como siempre, fueron ejemplo de compromiso, de entrega, de vocación, de servicio, en todo momento y en toda circunstancia, con protocolos rigurosos y efectivos. Esta, en muchos casos, fue la primera experiencia para nuestros alumnos y significó una oportunidad de mostrar su espíritu solidario y humanista y poner a disposición de la sociedad su entrega y sus conocimientos. Otra labor muy importante que realizaron nuestros pacientes fue el seguimiento de pacientes a distancia. Aquí estamos viendo una imagen de una paciente en silla de ruedas tocando la campana. Cada que alguien se iba, tocaba la campana. Y todos nuestros recién egresados, nuestros pasantes, le daban seguimiento a los pacientes vía telefónica. Durante 21 días se hacía una llamada a las 24 horas, a las 48, a 72 horas, y luego cada semana para monitorear su salud y sus posibles secuelas. Y se les brindaban instrumentos, digamos, para completar, para monitorearse, como es un oxímetro, y que pudieran ellos estar con un parámetro objetivo de cómo se encontraban en este seguimiento de la enfermedad que habían padecido. Muy importante también fue los triajes. Esta acción, este protocolo de clasificación y selección de pacientes, empleados desde hace muchos años en emergencias y en desastres, que sirvió justamente para saber qué pacientes, todo lo largo y ancho de la ciudad, con varios triajes, qué pacientes sí deberían de ingresar, eran candidatos a ingresar al hospital, a la unidad temporal, y cuáles no, con una valoración pues bien clara, bien objetiva, para atender a estos pacientes que eventualmente tendrían COVID, y de acuerdo a su gravedad los trasladaban a unidad temporal o no. Una gran participación de nuestros muchachos en estos módulos triaje que fueron un éxito en su momento. También por la cantidad de pacientes que se atendieron, por la calidad de la atención médica, se generaron varios grupos de investigación. Se tuvieron ya algunas publicaciones, varios protocolos, y lo más rico es que se cuenta con una base de datos del hospital temporal, de la unidad temporal, que cuenta con información completa de todos los pacientes que ahí se tuvieron. La base está limpia, incompleta,
y completa, incluye laboratorio, incluye gabinete, desde que se creó, y cuenta con más de 9,000 pacientes, 9,000 sujetos, y ya se empieza a hacer un análisis preliminar de la misma. Aquí tenemos que agradecer, dentro de muchas cosas que hay que agradecer a la Fundación SLIM, es que esto pase a ser parte del acervo, digamos, de la Facultad de Medicina, del Centro de Investigación en Política, Población y Salud, del CIPS, y de la propia UNAM, y está listo para usarse en cualquier momento. Es una información que estará abierta, quien así lo requiera, quien sí necesita hacer una investigación, quiera profundizar en estos pacientes. Ahí se cuentan con todos los datos y están abiertos para todo público. Algunos testimonios de médicos que fueron parte importante, médicos generales que participaron en este centro Banamex. Vamos a leer algunos. El doctor Abraham Hernández dice, por ejemplo, trabajar en la unidad me ayudó a entender que la medicina es muy amplia y que los médicos generales somos fundamentales en el sistema de salud. Esto me impulsó a estudiar la maestría en salud pública, porque desde ahí podemos hacer cambios importantes. Otros 2 testimonios, y voy a leer el segundo. Dice la doctora Jimena Martínez, jamás piensas como médica recién egresada tener la oportunidad de poder hacer algo por tu país y menos en pandemia. La facultad siempre nos ha apoyado para crecer como médicos. Esta experiencia nos abrió las puertas del mundo laboral y nos hizo mucho mejores seres humanos. Los pasantes y los egresados participaron en los triajes, en hospitalización, en terapia intensiva, en terapia postintensiva y seguimiento a distancia. A ellas, a ellos, todos los que formaban parte de este gran equipo, nuestra admiración y respeto. Sin lugar a dudas, estuvieron a la altura del reto que seguimos enfrentando. A todos quienes hicieron posible este gran esfuerzo, este gran hospital, esta unidad temporal, muchísimas gracias.